ciclo de vida, se reproducen y todo, y están consumiendo nutrientes de las raíces. Sin embargo, en la parte aérea, pues no hay efecto. Muchas transformaciones, más de 1000 transformaciones, y solamente tuve algunas plántulas que no llegaron a crecer. Acá encuentro unos bonsai ahí pequeñitos, a lo mucho de 2 centímetros, 3 centímetros de altura, ¿no? Y no generaron raíz. Entonces, la hipótesis es de que ese gen era muy potente para la planta, como era un inhibidor de proteasas, de proteínas, posiblemente está involucrado en compuestos, involucrado en mecanismos de desarrollo y crecimiento para la planta, y no la dejaba crecer. Y recuerdo muy bien que en quinto semestre tenemos que dar seminarios de avance, y yo presenté todo esto y les decía al comité tutoral qué podía hacer. Entonces ellos me dijeron que hiciera un análisis de GUS con esas plantas y que demostrara por PCR que estuvieran transformadas. El análisis de GUS se refiere a que uno inserta un gen reportero, que cuando la planta está transformada, agarras un segmento, ya sea tallo, hoja o raíz, cualquiera que tú quieras, un fragmentito, lo cortas y lo pones en una solución que se llama de GUS y da una reacción de coloración azul. Entonces, con eso identificas que está transformada. Aparte, en el medio que tú le pones, se llama medio de selección o medio de regeneración con un gen de selección que es canamicina. Entonces, tu vector de expresión lleva un gen de selección que puede ser un antibiótico o un herbicida o cualquier otro que tú selecciones, y un gen reportero, puede ser el gen GUS o el verde fluorescente. Entonces, yo tenía el gen reportero GUS y el gen de selección canamicina. Pero en muchas ocasiones, cuando tú pasas tus plantas transformadas con canamicina, a veces hay falsos positivos, quiere decir que crecen plantas que no están transformadas, pero resistentes a canamicina. Y la otra manera de verificar que en verdad están transformadas, esas plantitas que crecieron en canamicina, córtale un cachito de hoja y haces el ensayo de GUS, y si te da azul es que ya está transformada. De otra manera, si no haces el ensayo de GUS, no puedes ver que está transformada. Y así sencillo, porque es una reacción bioquímica. El sustrato de la enzima son los que tú agregas en esa solución de GUS, así se le llama solución de GUS. Bueno, aquí lo curioso es que yo presenté todo eso que me dijeron, ya estaba demostrando que sí estaba transformada por PCRs y análisis de GUS. Y llegó un investigador nuevo, un mexicano que había hecho su doctorado en España. De repente se levantó y me dijo que todo lo que yo estaba haciendo era falso, que era puras mentiras. Entonces yo me quedé así sacado de onda, ¿no? Y digo, pues, ¿por qué? Si todo el trabajo que he sido de 2 años y medio, aquí ha sido, y todos han visto cómo he evolucionado en mi proyecto de tesis, y no sé por qué. Me dice, no, es que allá en España, toda la planta se ve azul. Digo, cuando se hace el análisis de GUS. Dice, cuando una planta está transformada, se ve azul. Digo, toda la planta. Me dice, sí. Digo, pues es que yo, si hubiera agarrado toda la planta y hubiera hecho el análisis de GUS, pues si estuviera transformada se vería todo azul. Pero en este caso fue un fragmento nada más que yo tomé y verifiqué que estaba azul. Luego me dice, y lo sorprendente que me dijo, no, dice, es que tú no me entiendes, chaval. Así me dijo chaval, ¿no? Sí, quizá más chico que yo, ¿no? Pero eso es lo de menos, traía como un acento español todavía, ¿no? Dice, no, es que allá en España hay muchas plantas transgénicas y uno pasa por los cultivos de plantas transgénicas y se ven todas de color azul porque están transformadas. Yo me quedé, ¿cómo se ven todas azules? Dice, sí. Entonces, pues todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y me dice, y además se deben de haber muchos puntitos azules en tus plantas. Y bueno, en total le expliqué qué consistía. Y al final pues, me dijo que no me creía, que eran mentiras, ¿no? Yo traté de mostrarle que no, pero el comité que me estaba evaluando pues les dijo que le creían más a él que a mí, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita voy a presentar algo y ustedes van a decir que si en verdad se veían las plantas azules en los campos, ¿no? Entonces fue un problema
que yo volví a hacer otra vez todo el proyecto en un semestre y demostrar que en verdad otra vez estuvieran transformadas, y pasó el mismo efecto. No crecieron, quedaron pequeñitas y nunca más vimos nada, sino que vimos algo muy bueno, ¿no? Analizamos el gen, la actividad de este gen y su mecanismo. Sí, está bien. ¿Sale? Entonces, eso fue algo muy curioso que pasó, ¿no? Cuando alguien no sabe bien de que está transformando y dice que las plantas en el campo se ven azules porque están transformadas, y dices, pues eso no es cierto, ¿no? Y para que quede bien claro todo esto, les voy a presentar así a grandes rasgos cuál fue mi proyecto de tesis y qué es lo que vamos a ver en esta unidad. Miren, entonces, siguiendo con esto, existen varios métodos para transformar plantas, pero el que más se usa es el conocido método natural por Agrobacterium tumefaciens. Entonces, Agrobacterium tumefaciens es una bacteria, ¿sí? Bueno, yo trabajé con plantas de papa utilizando la transformación de Agrobacterium, ¿vale? Y hay evidencias que con varios inhibidores de proteasas, que fue uno de los genes que yo utilicé, hay evidencias que se han transformado plantas de papa, por ejemplo, inhibidor de tripsina en tabaco, en arroz, contra estos tipos de organismos, inhibidores del tomate 1 y 2, inhibidor de proteasas, oricistatina, o sea, todos han sido genes que se han aislado de plantas y se integran a otras plantas para tener resistencia a diferentes organismos, ¿sí? Por ejemplo, aquí con nemátodos de muchas que atacan a las plantas, pues esos genes son los que se han utilizado y se ha transformado. Por ejemplo, aquí Arabidopsis es una planta modelo que utilizamos en el laboratorio, plátano, papa, tabaco, o sea, hay muchas evidencias. Sin embargo, con un gen humano en plantas no se había reportado anteriormente, y eso era algo bueno para mi tesis, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos pues era ver que las plantas crecieran así sanas como en esta foto. Esa no es mía, la saqué de internet. Era que crecieran así y luego exponerlas a algunos organismos que se comieran las hojitas o empezaran a comérselas y pues ya no siguieran más. Esa era la idea, ¿no? Entonces, lo mismo parecería con otras especies de organismos que tuvieran la oportunidad, de hecho con bacterias, ¿sí? O algunos microorganismos, de hecho hasta con virus, algunos nemátodos, pues esa era la idea, ¿no? De proteger a la planta. Pero no vimos resultados favorables. Entonces, cuando hacemos un sistema, cuando vamos a transformar una planta, necesitamos ver la planta modelo. En este caso yo utilicé, repito, la papa. Entonces yo la dejé crecer en laboratorio, que nos diera una planta, y antes de hacer cualquier transformación en plantas debemos tener un sistema que se llama de regeneración de cultivo in vitro. ¿Y a qué se refiere cultivo in vitro? Es que ustedes, bueno, principalmente regeneración, es que con la ayuda de las condiciones totalmente higiénicas, que no haya contaminación, que tengan unas fitohormonas u hormonas de crecimiento, pueden manipular el crecimiento de su planta. En este caso, si hablamos de un sistema de regeneración, yo puedo tomar una parte que se le llama explante. El explante puede ser un fragmento de hoja, de tallo, de flor, lo que ustedes quieran. Puede ser una hoja completa y luego de ahí partirla en muchos fragmentitos, y ese se le conoce como explante. O pueden tomar un tallo, cortarlo en muchos pedacitos y cada pedacito es un explante. Entonces lo ponen ustedes en un medio de cultivo, pero que ese medio de cultivo tenga combinaciones y diferentes hormonas que quieran una respuesta. Entonces ponen este explante y va a dar una respuesta que puede ser directamente el desarrollo de una nueva planta, o puede ser que su explante haya necrosis, quiere decir que se muere el tejido, o puede dar una respuesta que se le conoce tejido calloso. El tejido calloso son células indiferenciadas de la planta.
que en cualquier momento que ustedes adicionen otras hormonas, les puede dar lo que es organogénesis indirecta, que a partir del tejido calloso crezcan nuevas plantas, o embriogénesis somática, que estos forman embriones y les dé una planta por separado. O también una respuesta que les dé embriogénesis somática a partir del explante directo. U otra respuesta que les dé también raíces, ¿sí? Y a partir de las raíces que les dé otra vez órganos. Entonces, todo esto, antes de hacer una transformación, tenemos que hacer experimentos de cultivo de tejidos para tener un sistema que se conoce como regeneración. Entonces, por ejemplo, yo voy a transformar mis plantas de papa utilizando un sistema de regeneración indirecto. ¿Qué quiere decir? Que tomo mi explante, puede ser hoja o tallo, lo pongo en un medio con las hormonas que yo selecciono para que me dé tejido calloso, y de tejido calloso yo de ahí lo selecciono para que me dé, con otras hormonas hago otro medio para que me den organogénesis directa, quiere decir muchas plantitas. Y esta es la ventaja de cultivo de tejidos vegetales, que a partir de un explante puedes tener cientos o miles de plantas, ¿sí? Entonces, yo quería hacer la regeneración en un paso que a partir de tejido calloso se regeneran muchas plantas y obtener plantitas completas. Una planta, cientos de plantas completas, ¿no? Ese era mi proyecto. Bueno, estos son los vectores, esa es la transformación, ahorita no me meto en eso. Vamos a ver lo que es el sistema de regeneración. Entonces, yo partí de papas de una variedad que se llama alfa, que es la papa blanca, la que comúnmente compramos en el mercado, en los centros comerciales. Y esto, para obtener la planta, no sé si ustedes sepan cómo se hace, cuál es la semilla de la papa. ¿Han escuchado cuál es la semilla de la papa o cómo se cultiva la papa? Con una pues es la misma papa, ¿no? Ay, no sé. Sí, perdón. Sí, Nicole. O sea, le salen como brotecitos. Exacto. Ya. Exacto. Entonces, sí, así es, Nicole. ¿Alguien más iba a participar? Por ahí escuché a alguien más, ¿no? Pero dije lo mismo que Nicole, que con la misma papa. Entonces, pues yo compré papas y las puse en el refri, en un recipiente oscuro, y dejé a que se salieran brotes. Estos son los brotes. Entonces, estos brotes, esto ya se le conoce como semilla de la papa y se pone en campo y se deja crecer. Y así es como se obtiene la papa. Entonces, yo a partir de estos brotes, yo los corté, los desinfecté, hice un tratamiento, desinfección, los corté y esos son los que propagué en un medio especial. Entonces, yo utilicé varios medios o tratamientos con diferentes reguladores de crecimiento, con diferentes, también se le llama fitohormonas. Por ejemplo, el tratamiento 1 ya sí le puse, que tenía una hormona que es ácido giberélico, ácido indol acético, TDZ, benciladenina, 2-hipeciatina. Hice varias concentraciones y varias combinaciones. Bueno, un montón de factores también. Entonces, a partir de esos brotecitos que yo les comentaba, los fragmenté y se dan cuenta que en el medio fueron creciendo. Entonces ya era a partir de uno nada más, a partir de un fragmento, vean a partir de este fragmento yo lo corté en varios y eso yo lo puse en un medio. Entonces cada uno ya era una nueva plántula. Se le conoce plántula cuando todavía no tiene raíz y está muy pequeña y está en condiciones in vitro. Entonces yo generé aquí, por ejemplo, son como 7 o 8 plantas nuevas. Entonces ese es el potencial del cultivo de tejidos, que a partir de un solo fragmento puedes obtener varios. Y si se dan cuenta, dejo pasar el tiempo, van creciendo y yo puedo cortar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí,
De aquí, de una sola planta, puedo obtener otros 7, 8 fragmentos y los puedo colocar en el mismo medio y voy a obtener más, y eso fue lo que hice y se llama sistema de propagación. O sea, voy a propagar para obtener a partir de un solo fragmento. Vean cuántas obtuve, fueron cientos, ¿sí? Entonces, eso es la idea, ¿no? Propagar para que tengas mucho material y que tú puedas transformar. Pero antes de la transformación se requiere que tengan un sistema de regeneración. ¿Y a qué se refiere un sistema de regeneración? Es que tomen cualquier parte, yo en este caso tomé fragmentitos de estas plantitas que estaban pequeñas, tomé de hoja y los puse en un medio MC3 que tiene diferentes hormonas. Si se dan cuenta, empezó a tener tejido calloso. El tejido calloso son células indiferenciadas que en algún momento pueden dar brotes. Aquí está, 6 semanas iba formando tejido calloso, 8 semanas estaba completo y posteriormente se fueron formando brotes. No se ven muy bien porque en ese tiempo no teníamos buenas cámaras, no había celulares con cámara en ese tiempo. Las cámaras que teníamos eran muy buenas para ese tiempo, pero no tenían los píxeles así muy grandes, ¿no? Entonces, pero sí se puede ver que están saliendo brotes. Entonces, eso se le llama mi sistema de regeneración. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo este medio que yo sé que es el MS3, ya sé qué hormonas tiene y a qué concentración, y si yo tomo explantes, en este caso de hoja, a las 12 o 14 semanas me van a dar brotes. Entonces, si yo tomo este medio de regeneración y pongo mis hojas y yo las hago el método de infección con Agrobacterium, me van a crecer esto y posiblemente estén transformadas, pero siempre y cuando tenga mi sistema de regeneración. ¿Qué pasó con el tallo? Lo mismo, vean, corté varios fragmentos de tallo, se llegó al tejido calloso y a partir del tejido calloso otra vez crecieron brotes, ¿sí? Aquí está otro, MS4, nada más nos dio puros callos, tejido calloso, no nos dio brotes como el anterior, ¿sí? Aquí era tejido calloso y nos daba brotes, en nada más nos dio puro tejido calloso y ya no hubo otra respuesta, ¿sale? Y de ese tejido calloso, pues vean, ¿no? Después lo dejamos crecer y ya obtuvimos esta foto, aquí está desde el 2004. ¿Cuántos, a partir de un explante en medio MS3 de tallo, aquí está de tallo, obtuve, no sé, en promedio como unas 15 o 20 plántulas, ¿no? Entonces, imagínense nada más, de un solo brotecito de tallo obtuve como 20 plántulas. De esas plántulas, si las dejo crecer más y si las corto en otros fragmentos y las propago, voy a tener mucho, ¿no? A diferencia del medio MS1, me dieron menos brotes, pero más vigorosos. En MS3, en hoja, pues me dieron un montón, ¿sí? Pero crecían de volada, pero muy débiles. Entonces, ahí hay que seleccionar, depende de cada quien, qué medio quieres para poder regenerar. Otra cosa que también vi aquí es que en los medios, dependiendo de cada medio, hay un proceso que se llama microtuberización y en la parte aérea crecían pequeñas papitas, ¿sí? Que esto generalmente en la naturaleza no se ve porque los tubérculos se dan en los estolones, que son raíces modificadas y es donde crece la papa. Pero in vitro crecen estas, vean, y también diferentes tratamientos que yo implementé. Fue el que me dio más, vean cuántos microtubérculos me dieron. Cuando ustedes lo ven y crecen, se hace sorprendente porque dices, eso nada más pasa en las raíces, ¿no? Y esta es una parte muy buena, ¿no? Del cultivo de tejidos y la biotecnología. Entonces, a nosotros se nos ocurrió que también podríamos tomar esos microtubérculos para transformar. Y vean, los microtubérculos los aislamos y también algunos ya tenían sus propios estolones. Los estolones son los que yo corté al inicio de la papa, ¿no? Y los utilicé, los puse en tierra y vean,
primero el medio MS, así solito, estas microtubérculos, y empezaron a germinar como si fueran otras papitas pequeñas, ¿no? Y bueno, en general, este fue el proceso. Con hoja y tallo, ese fue mi proceso de regeneración. Yo obtuve diferentes plántulas que me dieron a plantas nuevas, tuve microtuberización que me dieron nuevas plantas. Este es un ejemplo que este microtubérculo lo pasé a suelo o a tierra y empezó a crecer como una papa nueva. Entonces, en pocas palabras, eso se refiere lo que es microtuberización o un sistema de regeneración. Y estas son fotos nada más de que yo hice la transformación con Agrobacterium con el gen CCH, que así se llama. Vean el control de mis explantes no transformados, con el transformado en 15 días y por más, casi un año que la seguí así se quedó, nunca se murió, nunca dio raíz, así nada más. Y eso es lo que yo demostraba, como de 1000 transformaciones que hice, obtuve unas 10 parecidas a esta, ¿no? ¿Vale? Hice el análisis molecular, lo que yo les comentaba, como utilicé el gen reportero GUS, hice el PCR para GUS y hice para NPT2, demostrando que sí estaba transformada. NPT2 es el gen de resistencia a canamicina, el gen GUS es para el gen reportero. Vean, hice otras transformaciones, hice un montón. El control con la transformada, con canamicina, algunos que eran plantas, ¿cómo se dice? Falsas, positivas, pues se morían, ¿no? Al estar en contacto con canamicina, las que estaban transformadas sobrevivían. Análisis de expresión del gen UID, así se llama el gen GUS. Yo debo de tomar un fragmento, poner en la solución GUS y se ve de esta coloración azul, ¿sí? Este es mi control positivo. Este control positivo lo pasó el doctor Eugenio del 207, que tiene algunas plantas de cactáceas con raíces transformadas y así se ve. Y vean en mi papita así como quedó, que estaba transformada. Ese fue del tallito, ¿no? Y de la parte, y esto fue, se ven, es azul, pero les digo, estaba tan pequeño que sería esta parte de aquí, esta de aquí, yo la tomé por separado, ¿sí? Y es lo que se ve azul. O sea, yo necesito hacer una reacción de GUS para que dé esa coloración. A lo mejor aquí no se ve, pero a simple vista, mi pregunta es, ¿ustedes la ven azul a simple vista? ¿Sí la ven azul? No. ¿No? No. Vean, fue lo que yo hice y de esa manera se demuestra que está transformada, aparte que hice para NPT2 y para GUS, y así fue como yo demostré que estaban transformadas. Luego ya posteriormente se hicieron otros estudios para ver qué efecto tenía nuestra nueva proteína dentro de la papa. Y eso fue de lo que a lo mejor es que utilizamos un promotor constitutivo, quiere decir que se expresaba constantemente nuestro gen y se expresó en todas las partes de la planta, que posiblemente provocó que no se desarrollara completamente. Hubo en algunas plantas el famoso efecto de apoptosis, que es una muerte celular programada debido al gen. Entonces, en general, eso es lo que yo hice en mi proyecto de doctorado. No es tan fácil transformarla porque también hay que quitar el exceso de bacteria, porque a veces la bacteria, híjole, ese es uno de los problemas cuando transformamos con Agrobacterium, no podemos quitar la bacteria, entonces agregamos una mezcla de antibióticos para que Agrobacterium tumefaciens se muera, pero también le afecta a la planta. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué concentración de bacterias se le pone a la planta, cuánto tiempo va a estar ahí con la planta, y a pesar de eso, cuando la plantita va creciendo, se ve que la bacteria sigue creciendo también, ¿no? Entonces, es complicado, pero a mí me gusta, es muy padre cuando tiene resultados, pues es la gran maravilla, ¿no? ¿Alguna duda que tengan sobre este proceso de regeneración, transformación y propagación?
Profe, por ejemplo, un vector binario le hubiera ayudado más. Perdón, no, se cortó, no te escuché, Cindy. Que yo he visto que para hacer transformaciones de plantas es más seguro usar vectores binarios, pero eso es cuando estás pasando un gen de otro organismo que no sea bacteria, o por ejemplo en ese caso pudo haberlo usado. No, sí, el que yo hice es un vector binario. Generalmente para transformar plantas se utilizan vectores binarios. ¿Qué quiere decir? Que yo inserto mi vector, lo voy a hacer más adelante, es mi vector, pero la planta, la bacteria tiene otro pequeño plásmido que va a facilitar que se corte el fragmento que yo quiero insertar a la planta. Entonces es un vector binario y prácticamente ahorita todos los que se utilizan son vectores binarios, porque si utilizamos un vector que no sea binario va a estar muy grande y es difícil que se pueda transformar Agrobacterium o que se pueda transferir a la planta. Sí, yo utilicé el vector PBI 121, que es un vector binario. No. Aquí el problema de mi tesis fue el gen, nada más, que fue muy potente. Pero sí, Cindy. Ok, gracias. Pero sí tienen, ahora sí saben qué es un sistema de regeneración. ¿A qué se refiere un sistema de regeneración? ¿Hay dudas sobre el sistema de regeneración? Bueno, sí, yo sí, profe. Bueno, no sé si me quedó muy claro. Sí, más bien el sistema de regeneración sería tener los explantes e inducir que se haga el tejido calloso y de ahí salgan las otras plántulas. Sí, el sistema de regeneración es de dos tipos, directo. Primero, directo o indirecto. El directo es cuando tú tomas, por ejemplo, como explante, un fragmento de hoja. Uh-huh. Lo tomas y tienes tus hormonas que tú hayas seleccionado o que vayas a seleccionar, diferentes hormonas, combinaciones. Y si es directo, ese explante con la adición que tú quieras de hormonas te va a dar directamente una plántula. Ese es directo, ¿sale? O una plantita. El indirecto es que tú tengas tu segmento, tu explante de raíz o tallo y lo pongas en un medio que contenga hormonas y te dé tejido calloso. Luego de ese tejido calloso, tú lo pases a otro medio con otras hormonas, combinaciones y concentraciones diferentes, y que ese tejido calloso lo pases a ese medio y de ahí te dé, puede ser plántulas o embriones somáticos o raíces. Entonces ese es el medio indirecto, porque estás pasando de tu explante a tejido calloso y luego tejido calloso a una planta. Luego, por ejemplo, ya te dio plántulas a partir de tejido calloso, entonces cortas tu plantita o tu plántula y la pasas a otro medio para que crezca la raíz. Entonces ese es el indirecto, ¿sí? Entonces, a todo esto, tu sistema de regeneración puede ser directo o indirecto. Repito, si es directo, vas a obtener a partir de un explante puras plántulas, y luego esas plántulas las cortas y las pasas a otro medio para que generen raíz. ¿Sale? Ese es el directo. Repito, indirecto es que tú lo pasas, tu explante, que se forme tejido calloso, y de tejido calloso lo que tú quieras. El tejido calloso lo puedes mantener ahí por tiempo indefinido hasta que tú quieras qué hacer con él. Si no lo quieres para producir nuevas plantas, lo puedes utilizar para metabolitos secundarios. Esa es una propuesta, ¿no? O si lo quieres para embriones somáticos, pones hormonas del tejido calloso y que te dé embriones somáticos, y cada embrión te va a dar una nueva planta, ¿sí? Si quieres tu tejido calloso en algún tiempo producir plantas, pues agarras el tejido calloso, lo pones a otro medio para que te produzca nuevas plantas, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí, Marifer? Sí se entendió. Gracias. ¿Sí? Todos los demás sí entendieron que antes de transformar hay que tener un sistema de regeneración. ¿Por qué un sistema de regeneración? Porque ya sabemos que cualquier medio que yo haya diseñado, y si meto mi explante, me va a dar, vamos a suponer,
que utilizan un explante de hoja, de cualquier planta, y ya tienen su medio de su sistema de regeneración, que en promedio les dé 10 plántulas por explante, o sea, 10 nuevas plantas. Entonces, generalmente cuando se hace la transformación, si ustedes tienen un promedio de explante de 10 plantas, ese porcentaje disminuye cuando se hace la transformación, ¿sí? Porque de alguna manera la bacteria provoca que no se generen tantas plántulas. Entonces, generalmente de esas 10, si todo llega muy bien durante la transformación, pueden tener casi el 50% de plántulas nuevas, posiblemente transformadas. O sea que si su sistema de generación le da 10, durante la transformación posiblemente tengan 5 o menos, ¿sale? Entonces, hasta ahí está bien. Por eso tienen que tener su sistema de regeneración bien montado. ¿Qué pasa si no lo tienen? Es ir trabajando a ciegas. Es como si no supieran a qué le tiran, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, profe, sí. Justamente ayer en mi refrigerador, bueno, me fijé que dejé unas papas y justamente también le crecieron brotes y quería ver si podría utilizarlas para el experimento que nos comentó o es forzosamente frijol. No, está bien. Yo creo que sí sería buena idea. Okay. La puedes traer y la podemos, a ver qué pasa. La podemos infectar con rizógenes, tanto en la parte de la planta como tubérculo o del brote, la podemos inyectar ahí, a ver si crece. Sí, es buena idea, Nicole. Ok, ¿sí? Bueno, sí. Gracias. Dale. Entonces, fíjense, el otro problema es que cuando se transforma con Agrobacterium, que tiene un porcentaje muy bajo de eficiencia, es decir, si ustedes utilizan, generalmente nos dan entre un 3 o 5% de plantas transformadas. Si utilizan 100 explantes de hoja de cualquier planta, con Agrobacterium es entre el 3 y el 5%. ¿Cuántas plantitas tendrían transformadas posiblemente? Entre 3 y 5, ¿no? Luego, de esas, quién sabe si son lo que ustedes están esperando ver el efecto, ¿no? Entonces se tiene que hacer muchas transformaciones y tener muchas plantas transformadas. ¿Sí? ¿No hay más dudas o preguntas sobre esto? Sí, profe. Sí. Eso de que sea una transformación directa o indirecta, ¿se puede controlar? ¿Te refieres transformación o regeneración? Regeneración, perdón, sí. Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, tú haces lo que quieras, Pero así como de, ¿tú quieres que te salgan puros cuerpos callosos o puras plantas? Sí. Esa es la ventaja de la biotecnología. Si tú quieres tomar un explante, por ejemplo, en el 207 se trabaja mucho con cactáceas o con otras plantas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con, no sé si hayan escuchado una planta que se llama moringa, que es el árbol de la vida y tiene muchas propiedades medicinales. Nosotros hicimos un protocolo de regeneración o propagación. Tomamos hojas, tallos, hicimos lo mismo y hubo algo interesante porque en una hojita salía puras raíces y no se generaban tejido calloso ni nuevas plantas. Entonces para nosotros fue sorprendente de un medio que nosotros estábamos, es que cuando se hace un sistema de regeneración, tú tienes que analizar varias hormonas en diferentes concentraciones y combinaciones para que veas qué efecto te van a dar. Entonces, ya en literatura, en artículos te dicen, utiliza estas hormonas, esta concentración y vas a obtener tejido calloso. Para unas plantas, para otras tienes otra respuesta. Entonces, nosotros queríamos que a partir de hojas de moringa obtuviéramos nuevas plantas. Y resulta que generamos varios medios y uno de esos medios nos generaron puras raíces, así raíces exagerado.
Y estuvo muy bien, o sea, después, bueno, lo que queríamos era plantas, pero obtener raíces como que la chava que estaba haciendo, creo que un estudiante de biotecnología también ese tiempo, se desanimó porque no tenía plantas, eran puras raíces. Y entonces dije que no, que estaba muy bien, porque las raíces son fuentes muy buenas, o una fuente principal de metabolitos secundarios, y los metabolitos secundarios pueden tener muchas propiedades medicinales. Entonces, no, pues estuvo muy bien, porque de ahí generaron muchas raíces. Entonces, eso es lo que tú quieras, Víctor. Si tú quieres, a partir de un explante, tener raíces, pues busca hormonas para que ese explante genere solamente raíz. Si quieres que un cacho de tallo de una planta que tú quieras te produzca nada más tejido calloso para metabolitos secundarios o para otros estudios que tú quieras, pues busca la manera en que tú tengas esas hormonas y un medio adecuado y solamente la planta te dé, ese explante, te dé puro tejido calloso. Ahí lo puedes hacer. O sea, tú lo puedes manipular lo que quieras. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Víctor? Sí, está bien. Gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, Fer. Sí, ¿de qué depende el color del callo? Porque, por ejemplo, he visto que hay callos de color blanco, amarillo, verde, incluso hasta como mancha, como fuchsia. O sea, ¿de qué depende que sean diferentes colores? Ah, ok. Pues también va a depender también de la planta. Por ejemplo, ese color fuchsia que tú mencionas generalmente proviene de plantas que producen muchos metabolitos secundarios ricos en betalainas, que dan esa pigmentación como roja, ¿no? Entonces, muchas cactáceas generan betalainas. Entonces, cuando se generan tejido calloso, están produciendo esos pigmentos. Hay algunos tejidos callosos, como la presentación que les mostré. El tejido calloso es blanco, pero ese generalmente no es viable. Quiere decir que se formó de alguna manera, pero las células que se están acumulando no tienen tanta capacidad para regenerar otras plantas o raíces. Y cuando tienes un tejido calloso muy verde, ese se le llama, es viable, que puede servir para otros experimentos que tú quieras hacer. Entonces, a veces la coloración va a depender también mucho de la planta, ¿no? Y de la viabilidad que tenga tu tejido calloso para seguir trabajando. ¿Sí? ¿Sí, Fer? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas referente a esto? Bien, miren, entonces vamos a, les voy a mostrar en lo que resta de la clase. Si pueden ver la presentación. ¿Qué es Agrobacterium tumefaciens? Es una bacteria que pertenece a la familia de la Rhizobiaceae. Es una gran negativa aerobia. Infecta principalmente por heridas a las plantas dicotiledóneas, provocando un tumor conocido como la galla de la corona. Quiere decir que esta bacteria es oportunista. Cuando una planta sufre un daño, una herida, ya sea por algún insecto, por un daño mecánico que alguien la haya pisado, un animal, un humano, entonces la dobló y tuvo, digamos, en general un daño. Entonces, esta planta trata de generar ese daño, o sea, por decirlo así, cicatrizarlo para que la planta no muera. Entonces, la planta reacciona a ese daño y está generando compuestos que puedan sanar. Entonces, esos compuestos que generan algunos de ellos son compuestos fenólicos, son volátiles. Entonces, estos compuestos fenólicos volátiles son captados por quimiotaxis por la bacteria tumefaciens. Entonces, obviamente que no la huele, ¿verdad? Sino es simplemente una atracción química.
Entonces se desprende con el aire y todo esto, este rollo, y va la bacteria hacia ese lugar, porque ya tiene una señal de que hay una herida. Y cuando está esa herida, entonces es cuando empieza la infección. Y entonces lo que dice aquí, principalmente provoca en plantas dicotiledóneas, pero también se ha visto en mono. Y entonces la planta, cuando llega al proceso de infección, forma un tumor que se conoce como agalla de la corona. Y ese tumor es donde vive Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Que es este es Agrobacterium. Tiene un plásmido que se llama plásmido TI. Ese plásmido TI se le conoce como inductor de tumores. Y ese plásmido tiene un fragmento que se conoce como región tDNA. Esa región tDNA se le conoce como transferencia. Entonces, suponiendo que está la plantita, está herida, y esta es la célula parte que está herida, ya lo reconoce, llega aquí la bacteria. Entonces la bacteria tumefaciens tiene un mecanismo que va a liberar este fragmento, lo libera, y luego tiene un mecanismo sorprendente que va a generar varias proteínas que hacen un puente entre la célula y la bacteria, y solamente se transfiere esto. Y esta transferencia también lleva, ese DNA es de una sola hebra, es una hebra sencilla de DNA, ¿sí? Pero también la bacteria sintetiza proteínas que la van a proteger por la degradación de otras enzimas que la planta está utilizando. Si la célula de la planta capta que hay una molécula extraña, sintetiza proteínas que lo van a degradar. Entonces, esta bacteria se las ingenió para que cubran al DNA y que esas proteínas que sintetiza la bacteria la reconozcan como si fuera parte de ella. Y también tiene proteínas que la va a reconocer el núcleo, que digan, sí, eres de los nuestros, pásale. Entonces, ese pásale es insertar el DNA en cualquier lugar en el cromosoma de la planta. Entonces, es algo muy, muy, muy ingenioso, o sea, que ustedes no lo crean. Esta bacteria protege a su DNA de todo. Lo disfraza para que sea reconocida por la célula de la planta. ¿Y qué es lo que hace dentro de la planta? Pues estos genes, vamos a ver, tiene genes que van a sintetizar moléculas que van a agrandar la célula y a dividirla para que tengan más células que estén programadas para que sinteticen alimentos solamente para la bacteria. Y eso provoca el famoso tumor o agalla de la corona. No sé si hayan visto algunos de estos en algunos árboles, ¿sí? Estos son tumores provocados por Agrobacterium tumefaciens. Vean, son los tumores. Entonces, en algún momento, ya en plantas muy grandes, pues, a pasar de los tiempos, tardan en morirse, otras se mueren muy, muy fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca Agrobacterium tumefaciens. Y así más o menos son caricaturas, ¿no? Dibujitos, cómo llega Agrobacterium a la célula, insecta su DNA, se integra al genoma de la planta. Y esto es lo que tiene el plásmido TI así a grandes rasgos. Este es el plásmido, tiene una región de virulencia, tiene un origen de replicación, tiene un sitio que se llama para catabolismo de opinas, pero lo importante, todo esto que está aquí, no sé si lo vean, es el puntero. ¿Sí se ve mi puntero? ¿Sí? Se le conoce como borde izquierdo y borde derecho. Y todo lo que está entre el borde derecho y el borde izquierdo es la región de DNA de transferencia. En condiciones naturales, es la región que se va a transferir a la planta. ¿Y por qué? Lleva un gen que codifica para auxinas, que es para que se largue la célula, lleva un gen que codifica para citocininas, que es para que se provoque la división celular. Primero se larga la célula, luego se rompe y hay división celular, y tienen genes que sintetizan opinas. Las opinas son moléculas que Agrobacterium tumefaciens las utiliza como fuente de carbono y fuente de nitrógeno, ¿sí? Entonces, esto es lo que se transfiere solamente a la planta.
Ya cuando se hace el proceso de infección, entonces el plásmido tiene un gen que es para el catabolismo de opinas. Todas las opinas que la planta vaya sintetizando, ¿sí? La bacteria las va catabolizando y las toma como fuente de energía, ¿sí? Y también tiene una región de virulencia, que esta región de virulencia es la que provoca que se corte este borde, que se corte este borde. Tiene más genes que tienen proteínas que hacen que se unan, que protejan a todo esto, lo protejan. Tiene varias proteínas que hacen que se lleve a cabo todo el mecanismo de infección. Entonces, a ver, ¿sí se entendió qué es el plásmido TI y qué es la región tDNA? ¿Sí se entendió? Sí, profe, ¿no se puede que la bacteria, ¿cómo decirlo? Como debilitarla un poco antes de introducirla a la planta, como para que sí pueda insertar el ADN, o sea, que siga todo su como curso, pero no se quede? O sea, para que a la hora de meterle los antibióticos sea más fácil deshacernos de ella. Sí, pero puede ser una alternativa, Cindy. La desventaja es que también afectas a la bacteria y a lo mejor no haría bien su transferencia o los genes de virulencia se estarían apagando. Hay muchas estrategias. Esa puede ser una. ¿Está bien? Entonces, puede ser. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se modificó mediante ingeniería genética para utilizar este plásmido y que la planta no utilizarlo para insertar un gen de interés? ¿Qué creen que se hizo por ingeniería genética? ¿Qué creen? Si en condiciones naturales esto es lo que se va a insertar y provoca un tumor, ¿qué creen entonces que se hizo por ingeniería genética para que la planta, cuando sea transformada por tumefaciens, no de tumores, y nos tenga solamente el gen de interés? A ver, ¿qué creen ustedes que se hizo? ¿Tienen idea? Pues modificó esa región, ¿no? La región T. Ajá, ¿y para qué? Para quitarle esas partes de ahí, o sea, esos genes, e insertarle los genes que a ti te interesa meterle a la planta. Exacto, Alex. Sí, y eso fue lo que se hizo. Solamente se quedaron los bordes izquierdo y el borde derecho. Se quedó. Y todo esto se le quitó. ¿Y qué se le puso? Pues un gen que me indicara que la planta es transgénica y un gen de selección. Obviamente ese gen de selección va a llevar su propio promotor y su propio terminador. Entonces yo le inserto un gen de selección. ¿Qué más le puedo insertar? Pues un gen reportero, que puede ser el GUS o puede ser el verde fluorescente, ese gen reportero con su propio promotor y su propio terminador. ¿Y qué más? Pues un gen de interés con su propio promotor y con su propio terminador. Entonces, yo, por ejemplo, puedo incluir esos 3 genes. Cada uno, si se dan cuenta, lleva su promotor y su terminador. Aquí, el promotor debe ser de plantas o que sea reconocido por la planta, y su terminador debe ser de planta o que sea reconocido por la planta. Y así fue. Y esta técnica la implementó, por ahí fue un mexicano que trabajaba en Sinvestay, Irapuato, Luis Herrera Estrella, en su tesis de doctorado en Bélgica, en Gante, fue lo que implementó esta transformación por Agrobacterium tumefaciens. Entonces, ese es todo el mecanismo y lo vamos a ver mañana, más tranquilamente. Nada más quiero, este es un vector, vean, este es un vector binario, como comentaba Cindy, creo. Es el vector de Agrobacterium, no, para Agrobacterium se llama PB121. Aquí tiene RB, si recuerdan que es RB, y acá tiene LB. ¿Sí recuerdan qué significa LB y RB? ¿De topo? ¿Perdón? Era para los topo, ¿no? No. ¿Era para el gateway? No. ¿No? A ver, aquí miren. Aquí
Esta es la región que se va a transferir y debe forzosamente llevar el borde derecho y el borde izquierdo. Si no tiene estos bordes, simplemente no se transfiere esto. Si le quitamos las auxinas y citocininas y le ponemos gen de selección, gen reportero y nuestro gen de interés, debe estar aquí limitado por el borde derecho y el borde izquierdo. Entonces la pregunta, este es un vector. ¿Qué significa LB y RB? Los bordes izquierdo y derecho. Exacto, los bordes derecho y el borde izquierdo. Entonces, ¿qué se va a transferir a la planta? Todo lo que está aquí dentro del borde izquierdo y borde derecho. Aquí está un promotor de NOS, NPT2 es para caramicina, tiene su terminador, entonces la planta va a reconocer este gen y lo va a expresar. Aquí tiene otro promotor que es el 35S, es un promotor muy utilizado, es constitutivo. El sitio de restricción para que metan su gen de interés, y este es el gen GUS, que es un gen reportero, y tiene aquí su terminador. Entonces, ese es el vector de plantas, ¿sí? Es el PB121, y ¿cómo lo identificamos? Porque tiene un borde derecho y un borde izquierdo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos lo que es un sistema de regeneración? ¿Para qué nos sirve el cultivo de tejidos vegetales? ¿Se entendió el proceso? Bueno, hasta ahorita, ¿qué es Agrobacterium tumefaciens? ¿Qué es la región? ¿Qué es el plásmido TI y qué es la región TDNA? Sí. ¿No hay dudas? Porque ya nos pasamos de tiempo. ¿Sale? Si no hay dudas, entonces mañana es el examen, ¿verdad? Va a ser en el aula virtual. De todos modos, vamos a tener abiertas las dos plataformas, el Teams y aula virtual. ¿Sale? ¿No hay dudas para lo de la clase o para mañana? ¿Todo está bien? O sea, vamos a entrar a clase normal como ahorita estamos y... Sí. Miren, va a ser el examen, va a entrar al aula y es de unas 20 preguntas de opción múltiple, nada más. Y luego va a haber otro apartado donde les voy a dar pues el examen, que ustedes lo tienen que hacer en las 2 horas, de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, les doy una secuencia, les doy un número de acceso, les digo ese gen para qué es, hazme oligos, sintetiza la proteína putativa recombinante. Si lo haces por ejemplo, en E. coli, hazme todo el proceso, así muy, muy general, hazme todo el proceso de la proteína recombinante, de todo lo que hemos visto, de cuánto sería, pues todo. Las características físico-químicas, cómo lo pondrías en sentido directamente, para que no hagas tantos análisis de restricción. Si es, a lo mejor te puedo pedir, no en E. coli, hazlo en levadura. Si utilizas este vector, que sepa obtendrías y hazme todo el mecanismo, ¿no? O si es en Pichia pastori, ¿cómo sería el proceso por inserción si utilizas este vector? O cómo sería por desplazamiento génico. Así sencillo, ¿no? El chiste es de que ustedes me demuestren que ahora sí ya son biotecnólogos y son expertos hasta ahorita en E. coli y levaduras, ¿no? Pero sencillo, no hay nada de que se preocupen. Yo vi ayer en el cuestionario que hicimos y creo que la mayoría pues, sabe muy bien, está muy bien. Y así va a ser en 2 horas, muchachos. No se espanten, está tranquilo. ¿Sí? ¿Todos estamos bien? ¿Más dudas o preguntas? ¿No? No, profe. Ok, entonces mañana es a las 8 y abran las 2 plataformas tanto Teams y aula virtual. ¿Sale? Bueno, que tengan buen día y nos vemos mañana. Estudien y no se presionen. Dale, bye. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bye.